tema controversial, pero un tema que tiene explicación científica, que es a lo que nosotros hemos venido en el día de hoy y que hemos acostumbrado precisamente a eso, a que tratar de hacer pues orientación. ¿Qué le parece entonces, doctor, si partimos de la explicación básica del concepto para entrar en contexto? Yo preferiría decir lo que dice el pueblo de sí. qué es el padrejón. Okay. Generalmente este es un término de la zona rural. Y aunque mencioné ahorita, Johnny, que es del sur profundo, no es menos cierto que hay reportes de ese mismo término en Cuba, hay reportes de ese mismo término en Puerto Rico, y generalmente pertenece en el Cibao, claro. Pertenece y en los bateyes, y que se creía, de acuerdo cuando yo estudié algo acerca del tema, que provenía de los haitianos que residen en los barrancones y en los ingenios azucareros del país. Pero es muy conocido. Me decía Érico que su abuela y su papá le hablaban a él siendo muchacho del padrejón. Y ahí fue que me comenzó a llamar la atención. Porque estudiamos esto y en primer lugar yo pensaba que era un dominicanismo. Y no es un dominicanismo. Está generalmente en las poblaciones populares de los sectores marginados de las zonas agrícolas del país. El padrejón es según el término, un dolor que aparece bruscamente en el epigastrio. Voy a usar términos científicos, la gente conoce como la boca del estómago, que es cuando tú señalas con un dedo, me duele aquí. Ese dolor en el epigastrio se presenta bruscamente, se acompaña de temblores, se acompaña de palpitaciones y se acompaña de taquicardia. Muchas veces impactos emocionales pueden producir un espasmo pilórico, como vamos a describir cuando entremos en la parte científica, estamos en la parte popular, y esto es muy común que suceda, y un término que lo había escuchado pero no lo había estudiado, el ensalme. Nosotros en nuestros campos tenemos los llamados curanderos, tenemos los hechiceros y tenemos las comadronas que hacen parto. Hay un mito. Todo el mundo sabe lo que es la culebrilla. Sí, claro. Científicamente es el herpes zóster que entra al organismo. El herpes zóster es el mismo virus que produce la varicela. Y entonces, el creer del campo es que si te da el herpes zóster, que es como si fuera, se describe porque sigue los espacios intercostales, entre cada nervio, entre cada costilla hay una enorme cantidad de inervación. Cuando el herpes ataca el cuerpo humano, irrita esos nervios y sigue la trayectoria de todo el nervio, y es lo que la gente conoce como culebrilla. Entonces, ¿qué pasa con la culebrilla? La gente dice, si se te juntan los dos lados, pues eso se muere, porque es una culebra. O sea, que si este lado arranca para atrás y se te junta a este lado, y eso no es bajo ningún concepto cierto. Generalmente los herpes, cuando tú lo adquieres, incluyendo el herpes genital, son herpes de por vida, que se exacerban de acuerdo a cómo esté tu sistema inmunológico. Sí. Si tu sistema inmunológico está deprimido y tú tienes el herpes dentro de ti, pues van a salir las famosas verrugas vaginales o en el glande del hombre también, en el ano. Y entonces los extremos de ansiedad pueden producir el herpes, que una vez que lo contrajiste, que casi siempre es por vía sexual, no te vuelve a abandonar tu cuerpo, sino que va a depender de tu sistema inmunológico. Entonces, el padrejón es esa aparición de dolor brusco. Y me decían, la gente que conoce esto, y aquí menciono a Érico, que su papá, y es cierto, utilizaban una especie de masaje para mejorar el padrejón. Acostaban a la persona, se utilizaba generalmente aceites, el aceite de cocinar para ese masaje, el aceite de oliva, la manteca de puerco y el berrón, que también tú lo mencionaste ahorita, que se usa para la jaqueca. Entonces, el gas, eso lo oí también esta mañana, que el gas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se acuesta el paciente y el supuesto médico, curandero, hechicero o brujo, como se le dice popularmente, comienza a utilizar esa sustancia en forma de círculo en toda la cavidad, en la parte del abdomen. Lorenzo quería poner un modelo para que la gente viera cómo es que hacen esto
una especie de círculo que se van haciendo como un frotado. Entonces, esto, como es natural, relaja las fibras musculares del abdomen y relaja el esfínter esofágico inferior, que lo voy a explicar ahora, y relaja el píloro y el dolor comienza a mejorar y es correcto y dice, fulano me curó el padrejón. Doctor, he escuchado también con relación a esa idiosincrasia tan particular dominicana, lo que le llaman emparche. Es parte del padrejón porque en el padrejón vamos a terminar con el término popular para pasar al término científico, que es el objetivo de nuestra charla del día de hoy, en el sentido de que cuando tú tienes un susto, cuando tú tienes un impacto emocional, sea agradable, desagradable, una mala noticia, generalmente el píloro duodenal, que lo vamos a enseñar ahora, se contrae y es lo que sucede con el famoso padrejón, que al venir ese espasmo muscular brusco, nosotros tenemos un signo del dolor importante, que lo voy a explicar ya cuando me pare, que es el plexo solar, verídico. El plexo solar se encuentra anatómicamente a nivel de la séptima vértebra cervical detrás del estómago. Y el plexo solar tiene la particularidad de que de él se rodea una enorme cantidad de nervios que tienen mucho que ver con el tracto digestivo y la irritación del plexo solar puede desencadenar un dolor brusco, pero también lo pueden desencadenar algún otro tipo de afección. Érico me pidió que dividiéramos el tema en dos partes. Vamos a tocar una parte esta semana, vamos a hablar un poquitito más del padrejón, entonces ya la semana que viene completaremos la parte científica porque es muy amplio. Yo quisiera que ustedes se coloquen en la posición de los amables televidentes, es un término muy conocido en el campo dominicano, y yo pensaba que era dominicano. En Canarias se ve no sé si Érico sabía esa parte, en Canarias se ve, yo también quise escuchar la opinión de Johnny, que está ahí atrás, porque Johnny es del sur profundo, donde se practica mucho la hechicería por la gran influencia de haitianos que hay en nuestros batalles, que sí creen en la hechicería y en la brujería mucho más que los dominicanos. Eso está totalmente claro. Cualquier inquietud que ustedes tengan de lo que es el padrejón o cualquier pregunta para trasladarla al plano científico, que es nuestro objetivo del día de hoy. Bueno, yo supongo que ese dolor en la boca del estómago, el epigastrio, en el epigástrico, ese dolor llevado a la tradición, llevado a los sectores rurales, tuvo un nombre, tuvo un abordaje por gente que no es médico, y la costumbre, el folclore, lo convirtieron en el tal padrejón. Pero yo lo que estimo es que ese dolor en el epigástrico es un tema que ya ustedes, los científicos y los médicos, lo conocen de otro nombre. Y que tiene una similitud, pero la gran mayoría de la población rural todavía en el siglo XXI, en el mes de febrero del 2021, cree en el padrejón y cree en que un hechicero, un brujo o una persona conocedora lo puede quitar. Ahí quisiera llegar. Usted hablaba, y bien como lo apunta Michael, de que hay esas alternativas rurales que han asumido muchos como cura, pero usted como científico, la parte científica, ¿tiene veracidad de que pudiera mejorar con masajes y estas sustancias, o es simplemente, como dicen, la mente juega a favor de quien está recurriendo a esto? Como dicen los gringos, 50-50, mitad y mitad. Significa, así que dicen los gringos, 50-50, cuando van a dividir algo. Tiene una verdad y mentira de cada lado. En primer lugar, como se trata de un impacto emocional que produce, ya casi vamos a explicarlo, el espasmo en el píloro, las fibras musculares del estómago se ponen tensas. Entonces, ese famoso masaje con gas, con aceite, con manteca de puerco, en círculo, va relajando las fibras musculares y sugestivamente el paciente dice que se mejoró y que fulano de tal lo curó y lo riega. Cuando te dé el padrejón, a mí me lo quitó fulano de tal. Y esa persona hace una clientela con eso. Mire, doctor, ¿hay algún tipo de alimento que lo puede provocar más fácilmente a gente que es pues no tolerante a la lactosa,
hay diferentes alimentos que pues de una u otra manera hay gente que los perjudican. ¿Esto puede incidir? Eso es una muy buena pregunta, Alex. Te voy a ser sincero. La parte del tema de hoy a mí me comenzó a interesar de conversarlo porque tiene las dos vertientes, la vertiente popular y la vertiente científica. Fundamentalmente por esa pregunta que realmente tú haces. Moisés también iba en esa misma línea y, por ejemplo, una indigestión, una comida muy copiosa que te produzca una paralización de la digestión, puede ser ese tipo de dolor espástico que va a ser identificado como el padrejón y que ese masaje suave que se hace en la parte superior del abdomen, que se denomina el epigastrio, y los dos flancos, el hipocondrio derecho donde está el hígado, debajo de las costillas, y el hipocondrio izquierdo donde está el vaso. Entonces vamos ya a ver que la gente entienda un poquitito, entramos en ciencia. Ya, ¿no hay ninguna otra pregunta del padrejón? No. No. Bueno, entonces la ciencia es real. Fíjense lo que sucede. Este es el epigastrio y este es el estómago. El estómago tiene dos esfínteres que abren el superior, que se llama esfínter esofágico superior, y el esfínter esofágico inferior, que es el pilórico. Cuando nosotros deglutimos alimento, el esfínter esofágico superior abre para que el alimento caiga al estómago y el esfínter inferior cierra para que haya una buena movilidad de los alimentos, y entonces el estómago se divide en varias partes. Este viene siendo el fondo del estómago, tiene una curvatura mayor, tiene una curvatura menor, y al llegar el alimento al estómago, el estómago tiene un moco que lo protege del ácido clorhídrico. El organismo donde mayor concentración de ácido clorhídrico, y tocamos un tema, ustedes lo recordarán, del pH, de cuándo es ácido y cuándo es alcalino, pues el órgano de mayor acidez que tenemos en el cuerpo es el estómago, porque segrega ese ácido que es protector para nosotros poder asimilar las enzimas digestivas que vienen del páncreas, que va a estar detrás del estómago, y que va a estar también la vesícula biliar en la parte derecha. Con esas dos enzimas, ¿qué papel juegan las enzimas digestivas? La digestión de las grasas. Las grasas se producen, la bilis se produce en el hígado, y el hígado la envía a la vesícula biliar, que posteriormente pasa al duodeno, donde se van a digerir y se van a asimilar. Doctor, ¿qué tiempo duran los alimentos? Cuando la comida entra al estómago y comienza el proceso de la digestión, se llama quimo. Entonces, científicamente, ¿qué es lo que ocurre con el famoso padrejón? A mí me gustaría que Wanda. Lorenzo, Lorenzo. me venga un momentito Lorenzo. para nosotros enseñar. Wanda, que venga, ven de Wanda, modelo, venga. ven de modelo, porque tú veas que tiene lógica lo que vamos a explicar. Recuéstateme aquí, boca arriba. Ella vendría más rápido, se la llama sujeto. Sí. Fíjate lo que sucede cuando vayamos allí. Este es el epigastrio, no te voy a ver el ombligo. Este es el epigastrio. Entonces, se utiliza cualquiera de esos tipos de aceite y lo que se hacía era circularmente esto, con un aceite o con gas, como dijo Bérico, esto. Sin hacerle fuerza. Al tú hacer, sin hacer fuerza, eso va a producir con los 10, 15 minutos una especie de relajación. Esa relajación va a hacer que esa contracción ceda y que el dolor en el epigastrio, la gente que lo tiene dice que se pone duro. Venga, eche para acá. Porque es un tema muy interesante. Bueno. Michael, acércate para acá, con el micrófono. Ya está bien, sí, está bien. Experto en padrejón. Lo que yo hacía, que me enseñó mi papá, era coger desde aquí arriba. ¿No era en círculo? No, desde aquí arriba. Y él se iba. Dice Johnny que no me aproveche de Wanda. Johnny, ¿qué pasa? Entonces, cuando él. Johnny, tú eres importante, Claro, tú eres del sur. esa es la hija tú eres más del chiquita sur. mía. Ven. Cuando eso llevaba un tiempo, él mismo me decía, mi papá me decía, que parara, que ya él se sentía bien. Entonces, pero eso era o con aceite o con gas. Manteca de puerco. Con manteca,
siempre para que la mano se deslizara bien y él insistía mucho en que uno hiciera esto así. Fuerte, fuerte. Sí, sí. Entonces Ok. no vamos a moratar a Wanda porque ahorita el novio me pregunta que qué diablo fue lo que le pasó ahí. Pero fíjate, eso que tú estás haciendo, lo que está produciendo es una relajación de la capa muscular que al evitar en la contractibilidad va a decir, me voy sintiendo mejor. Además está la mente, que la mente domina. Esa era el la ser humano. discusión con mi papá, porque entonces mi papá al final, cuando ya se sentía bien, me cogía la mano, cogía mi mano y hacía la cruz. Que ya era Y, santiguado. y hacía un rezo y ahí ya era el ensalme. Exacto. Pero eso es lo que realmente sucede. Gracias, Juan. Entonces, eso es Juan, lo que está- excelente trabajo. Excelente, excelente. Eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, ese quimo que se forma en el estómago, cuando hay cualquier tipo de contractibilidad, vamos a tener que el estómago va a producir contracción y va a dar una epigastralgia. ¿Qué es una epigastralgia? Un dolor en la boca del estómago, En como ese dice. caso, doctor, se hizo el ejemplo con la parte frontal. He visto también personas que hacen esos masajes en la espalda. ¿Cuál es la diferencia? La relajación muscular que produce ese sobe o ese frote. Y fíjate que las creencias son tan profundas dentro de ese tipo de personas que cree que esa parte yo no la sabía. Cuando se terminaba el ensalme, se le ponía una cruz y decía, ya estás curado. Que ese era el curandero que iba a resolver el problema, que simplemente relajó una masa muscular y quitó un espasmo que había en esta zona, y el estómago entonces se relaja y va a mejorar. Además, al paciente que tú tienes media hora pasándole una crema suave, cualquier tipo de cosa, mentalmente se va relajando y hay algunos que hasta le puede dar sueño. Y eso ocurre. La narcohipnosis, que es la parte más moderna de la psiquiatría, que consiste en llevarte lentamente a que tu mente flote y que sientas tu cuerpo completamente relajado. Eso es muy moderno dentro de la psiquiatría moderna. Entonces, los ejercicios de relajación, el más importante de todos, o el que más se utiliza, que lo puede hacer, tú estás tenso y tú haces el siguiente ejercicio y te vas a mejorar, y lo pueden probar los amables televidentes en sus casas. Tengo un día de trabajo, tuve un estrés, tuve un impacto, usted se para frente al espejo, hace una inspiración profunda, la soporta un momentito y lentamente va botando el aire por la nariz. Y usted siente una sensación de tranquilidad y de paz inmensa. Y usted lo hace 3 veces y ese día tan terrible que usted tuvo se va a ir relajando. Y es lo que ocurre cuando le hacen el famoso masaje. Sí. Es una relajación de las fibras que hace que las partes superior e inferior del estómago se dejen de contraer y produzcan entonces esa relajación. Doctor, y al final entonces te santiguan. Sí, también. Doctor, ¿el Pepto-Bismol o Omeprazol ayudan en este caso? El Pepto-Bismol, mucha gente lo confunde y lo utiliza erróneamente. El Pepto-Bismol es bismuto. Es fundamental para mejorar las úlceras gástricas porque neutraliza el pH. El Pepto-Bismol también es bueno para la diarrea. Fíjate que las personas que toman Pepto-Bismol van alarmadas, doctor. Ese medicamento nosotros lo podemos, el compuesto del Pepto-Bismol lo usamos para el Helicobacter pylori, para matar el Helicobacter pylori. Pero produce un color oscuro las materias fecales y la gente dice, estoy evacuando sangre de arriba. No, es el color que produce el bismuto, que es el componente que tiene ese medicamento tan popular en los Estados Unidos como es el Pepto-Bismol. Hay que decir que la farmacología se ha disparado, se ha convertido en un negocio tremendo, muy global. Correcto. Ahí en el Jardín Botánico Nacional hay un libro de 3 tomos donde se abordan todos los, ¿cómo le dicen ustedes? La medicación. Medicina alternativa. La medicina alternativa. 3 tomos tiene. La hoja de tal cosa sirve para esto, la hoja y el Padre Home también está ahí en esa cosa. Fíjate, finalmente, de mi parte, nosotros queremos enseñarle qué es el famoso plexo solar. El plexo solar es una convergencia de nervios y ganglios que regulan los movimientos gastrointestinales. Aquí lo estamos viendo. Se llama
tronco celíaco. Esta es la arteria más gruesa que tiene el cuerpo humano, que está detrás, aquí la vemos, que es la arteria aorta, y tiene dos venas que desembocan en el hígado, que se llama la arteria mesentérica superior. Entonces, alrededor del plexo solar existen una enorme cantidad de ganglios y de terminales nerviosas, por eso se llama plexo solar, porque tiene forma de sol, de muchas luces. Entonces, cuando nosotros damos el famoso sobe del ensalme, estamos frotando indirectamente en el abdomen esta zona. Le estamos poniendo lo que dijo Érico, le ponemos la crema que tenga, llámese manteca, llámese gas. Entonces, ese simple roce que tú vas a hacer en el abdomen va a hacer que esa contractibilidad que va a producir el plexo solar y que va a aumentar enormemente la relajación del organismo, porque como hizo Alex y Moisés la pregunta al inicio, en el padrejón hay un aspecto emocional de más de un 80%. Es un paciente sumamente impresionable. Y el que le está haciendo el ensalme sabe que ese paciente él lo va a lograr mejorar, hasta diciéndole, fíjate cómo te sientes mejor, fíjate cómo te sientes mejor, vas mejorando. ¿Se te quitó? Sí, se me quitó. O sea, eso se llama en lo popular dominicano una sugestión porque el centro de todo lo que significa las manifestaciones gastrointestinales y las manifestaciones generales del cuerpo humano lo regula el órgano matriz que tenemos los seres humanos. Fíjate que hay muerte cardíaca y muerte cerebral. La muerte cardíaca es reversible y aquí lo demostramos cuando explicamos cómo se hace el masaje. Una enorme cantidad de personas. Si tú sabes dar el masaje cardíaco correctamente, le puedes salvar la vida y el corazón puede volver a latir siempre y cuando se actúe dentro de los 3 o 5 minutos. Después ya el corazón no va a volver a latir por más que le dé el masaje. Pero lo regula el cerebro. Cuando el cerebro dejó de funcionar, que se llama muerte cerebral, va a seguir latiendo el corazón. Puede seguir el intestino funcionando y ya esa muerte cerebral es irreversible porque ese es el órgano matriz. Entonces, es el regulador de todas las cosas que nosotros sentimos en el organismo. Fíjate que, por ejemplo, tú te das una herida o un golpe muy fuerte en el pie y incluso hay personas que han recibido un impacto de bala y en esos primeros 10-15 segundos la persona sigue en actividades normales y al sentirse mojado es que ve que es sangre, porque se necesita que ese impacto a través de ese terminal, en lo cual juega un papel importante el plexo solar, lleve el mensaje al cerebro y cuando llega al cerebro, entonces que tú dices que te duele, o cuando te maja un dedo con la puerta del carro, no te da el dolor inmediatamente, pero antes de 10 segundos ya el cerebro recibió, y eso es lo que sucede, una sugestión. Este es un tema que hemos dividido en 2 partes. Esta es la primera parte. Pero es bella la medicina, doctor. Nosotros vamos, yo creo que hemos aprovechado bastante la parte de hoy, pero fíjate, la parte importante que vamos a tratar la semana próxima para aclararle a la gente, porque esto no deja de ser una falsa creencia de errónea, que conlleva a que muchas personas se aprovechen de la ingenuidad de otras personas y le cobran dinero, una serie de dinero, y por encima de la ciencia no existe nada. Yo miro con respeto incluso la medicina alternativa. No es que digo que no la rechazo, pero desde el punto de vista profesional, yo no la practico. ¿Usted ha recibido pacientes, doctor, en todos estos años que le digan, que aceptan las recomendaciones científicas y le digan, usted no me podría recomendar este tipo de ensalmes y de... No se atreven porque me conocen y saben cuál es mi temperamento. No se atreven. Definitivamente. El boche que se va. Muchísimas gracias a nuestro querido doctor. Fíjate, en 30 Rafael segunditos Gotró. sí quiero decirle, Nayoni, escúchame, porque todos hicieron preguntas espectaculares de lo que es el padrejón. Ahora, quería decir, la próxima semana, para el conocimiento de nuestros amables televidentes, vamos a tratar qué afecciones relacionadas con ese dolor punzante que produce el padrejón pueden producir los trastornos relacionados con el estómago. Creo que es un tema de mucho interés porque hay una enorme cantidad de afecciones que tienen mucho que ver con todo lo que significa el plexo solar para la información de nuestros amables televidentes. Listo. Gracias, doctor. Siempre muy interesante conversar con usted y sabemos, ¿verdad, compañeros, que ese público televidente pues ha estado muy al pendiente de esta interesante entrevista?
Listo, ahí está la información en pantalla. Si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gotro, es muy sencillo. Usted debe acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, o puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Doctor Rafael Gotro.